La semana pasada Dios nos habló respecto de lo que era el llamado como pueblo de Dios, ¿cierto? Como hijos, con una identidad clara, con un propósito, con un destino. Y además el Padre hoy nos quiere interiorizar a cuál es nuestro legado. Porque dentro de las reflexiones que compartimos en el ascenso, hubo una que fue la que comenzó el mini retiro, porque los ascensos igual son mini retiros, no es que tan solamente sea la actividad de ir y ascender, sino que uno se aparta desde un día antes y comienza a buscar de esa dirección de parte de Él. Y la pregunta que nos hacía el apóstol Héctor era, ¿cuántos años tenemos? ¿Cuántos se acuerdan de lo que estuvimos ese día, de la pregunta, ¿cuántos años tenemos? Y la respuesta más evidente a dar es la edad cronológica que hoy tenemos cada uno, ¿cierto? Pero la pregunta iba dirigida hacia otra dirección. La pregunta iba dirigida a cuántos años nos quedan acá. ¿Cuántos años nos quedan por vida? ¿Cuánto es el tiempo que Dios nos permitirá el poder compartir entre nosotros, el poder disfrutar de la bendición de lo que es la iglesia? ¿Cuánto tiempo nos queda para poder caminar en Él? Entonces, tenemos que buscar de esa dirección de parte de Dios para poder saber cuál es nuestro legado. Porque cuando hablamos de legado, lo primero que se nos viene a la mente quizás es una herencia. Si uno hace una pregunta o una encuesta pública, muchos van a decir, mi legado a mis hijos es la educación que yo les puedo entregar, es la formación de los valores, que eso son cosas correctas. Pero cuando uno sabe que existe un propósito eterno de parte de Dios, el legado es mucho más que la proyección de nuestros hijos. ¿Amén? ¿Cuál es nuestro legado? Estamos dentro de una sociedad que cada vez menos piensa en el legado. Estamos en una sociedad que nos lleva a vivir en lo instantáneo, en lo cortoplacista, en el disfrutar la vida, en el egocentrismo. Y en realidad, hoy en día casi no existe la relación de las sociedades como tal. Yo me considero alguien que no que ame los años pasados, pero me gustaba ese tipo de vida en el cual las familias se relacionaban constantemente, uno conocía el nombre de los vecinos. Yo fui de aquella generación que le pedía el teléfono prestado al vecino 2 casas más allá, y cuando me llamaban o llamaban a alguien de mi familia, nos iban a avisar a la puerta que nos estaban llamando. Y ese vínculo que a lo mejor era una cosa menor, hoy en día no existe porque estamos dentro de una sociedad que se ha caracterizado por ser demasiado egocéntrica y por nuevas generaciones que, no en la iglesia, sino que fuera de ella, se caracterizan por querer vivir la vida, ¿cierto? Y hay una característica que es muy interesante, que uno la puede tomar de lo que sucede en el mundo dentro del reino de Dios, que es este dato que les comparto, que estaba en la página elfinancierocr.com, que dice, la familia ha sido y continúa siendo una de las estructuras fundamentales de la producción económica. De acuerdo con estadísticas recientes, un 90% de las corporaciones de los países latinoamericanos son de propiedad familiar, o bien son controladas por una familia. Sin embargo, la esperanza de vida de esta empresa no es auspiciosa. Se ha observado que menos de un 30% sobrevive durante la segunda generación, apenas un 10% sobrevive en la tercera generación y solamente un 4% lo logra hasta llegar a la cuarta generación. Vemos cómo las generaciones se manifiestan en todo ámbito y vemos cómo los principios que Dios nos quiere entregar también se manifiestan en la sociedad. Entonces cuando uno ve, y a mí me toca mucho ver algunas empresas que están viviendo esos cambios generacionales. Y vemos que las empresas que antes eran grandes, debido a que no existe un legado, que no existe una transmisión correcta, van desapareciendo. Y toda empresa familiar, estadísticamente, también en la cuarta generación se marca una diferencia. Y vamos a ver más adelante que hay principios de parte de Dios que hablan de las generaciones. Porque cuando nosotros hablamos de que somos un pueblo, de que tenemos una identidad de hijos, de que somos una familia con leyes, con códigos claramente estipulados,
que debemos honrar y valorar todo lo bueno que tenemos en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestro ministerio de Antioquía, las personas que nos rodean y todas las bendiciones que el Señor nos ha dado. Tenemos que poder posicionarnos también de cómo nos proyectamos con esa bendición. Porque lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, buscamos mucho más que un culto bonito. Buscamos mucho más que la manifestación del Espíritu de Dios durante un periodo determinado de horas, durante un día. Lo que buscamos es la manifestación de Dios en todo lugar. Que aquellas instrucciones que el Padre nos entrega en este lugar sean manifestadas en el día a día, en nuestras casas primeramente. Pero no termina ahí. Hay un legado, hay una misión, hay un propósito que cada uno debe ejercer en él. Hay un llamado que no podemos desconocer y que ya es tiempo que lo comencemos a asumir como algo verdadero, como algo real. Porque todos y cada uno tienen un propósito de parte de Él. No existe persona en el reino de Dios que haya sido llamada sin ningún destino. Hay un fundamento, hay un diseño, hay una identidad, hay un don dado para una función específica que debe manifestarse y que debemos tomarnos nosotros, porque ¿por qué Dios nos va a escoger como su pueblo? ¿Cuál va a ser el propósito final de ese llamado? ¿Cuál va a ser la dimensión en la cual Dios no quiere posicionar correctamente? Por años podemos vivir con una mentalidad de que Dios se manifiesta solamente dentro de estas cuatro paredes. Por años podemos estar anhelando el poder alcanzar ese propósito sin caminar en la dirección que Él ya nos ha entregado. Cuando el Padre nos pregunta a través del apóstol qué edad tenemos, es porque tenemos una edad limitada, amados, y es porque ese proceso de reflexión debemos realizarlo. ¿Qué es lo que estamos haciendo hoy en día conforme a esa proyección? ¿Qué es lo que estamos viviendo cada uno de nosotros en nuestros hogares conforme a ese llamado? ¿Dónde están las generaciones que cada uno de ustedes y nosotros lleva atrás? Porque nuestro llamado o la misión de Dios no termina en nosotros. Eso sería demasiado egocéntrico, ¿cierto? Decir que la obra salvadora del Mesías termina en mi vida. No es así. Hay algo mayor de parte de Él. Amén. Somos un pueblo constituido como una nación para dar cumplimiento a un legado eterno. La definición de legado es una cosa material o inmaterial que se deja en testamento o se transmite de padres a hijos, de generación a generación. Somos el pueblo de la bendita memoria, somos el pueblo con historia, somos aquellos que fuimos llamados y que tenemos la obligación y el mandato de parte de Dios de poder transmitir a las generaciones cuáles son los propósitos que en Él tenemos. Amén. Entonces, la pregunta a responder, ¿cuál es el legado del eterno Dios para nosotros? ¿Existe un legado? ¿Existe un legado? Amén. Existe un legado. Ese legado comienza desde Adán y se fue manifestando de generación a generación y fue conformado como una promesa a Abraham. ¿Abraham cómo es llamado? ¿El padre de qué? De la fe, ¿cierto? Entonces dice en Génesis 12, versículos 2 y 3, yo haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ese es nuestro destino, ser de bendición para todas las familias de la tierra. Tenemos que renunciar a la mentalidad religiosa que el propósito de Dios se termina en nosotros. Porque es un proceso, amados. No quiere decir que uno no disfrute las bendiciones de Él, pero no puede eternamente uno ser el único recipiente de bendiciones de parte del Señor. La exhortación que recibida de parte del Espíritu, y que la vamos a profundizar más adelante, que hay generaciones en cada uno de ustedes, amados. Hay multitud de personas, y aunque usted no lo crea, es así. Hay multitud de personas, de generaciones que están esperando su manifestación, que están esperando que usted haga lo que deba hacer, que nosotros hagamos lo que debamos hacer y que dejemos de centrarnos en nosotros mismos, que dejemos de pensar de que el llamado de Dios es tan solamente la salvación. Hay algo más que la salvación y que se manifiesta en la promesa que Dios le entregó a Abraham de que por medio de él
serán benditas todas las naciones de la tierra. Y esa promesa llegó en cumplimiento ¿en qué? En el Mesías, ¿cierto? El cual dice en el versículo 15 de Colosenses que Él es la imagen de todo, que Él es el principio, que tal como recién lo cantamos, que de Él y por Él vienen todas las cosas. Él es el cumplimiento que reconcilió todo, que aquel que hizo que todo lo que estuviese separado de la voluntad del Padre vuelva a esa voluntad. En Él tenemos esa reconciliación, en Él tenemos el propósito, en Él tenemos destino, y es a Él en el cual tenemos que refugiarnos para poder saber cuál es el llamado que Dios nos quiere entregar. Porque tal como les comentaba, y lo vuelvo a repetir, el llamado de Dios no termina en nuestras vidas, no termina en nosotros, es mucho más. Hay generaciones que están clamando porque usted y porque cada uno de nosotros manifieste la dimensión del Padre. Amén. Debemos extender nuestras estructuras mentales contaminadas por los principios de este mundo que nos limitan solamente a pensar en nosotros. Algunos hemos vivido ese proceso de comprender que el legado del Eterno no termina en nosotros mismos, ni siquiera en nuestras familias naturales. El mismo concepto de pueblo nos debe sacar de la pecera mental de pensar de manera finita y egoísta. Hubo mucha palabra de Dios cuando ascendíamos, y dentro de eso había una administración que el pastor Héctor García hizo por grupo de edad. Y lo dividió en 3 grandes grupos, que había un grupo que era menores de 20 años, de 20 a 40 creo, o de 25 a 40 y de 40 hacia arriba. Y la exhortación que para la generación a la cual yo también pertenezco, que era de los 25 a los 40, era que por mucho tiempo nos hemos centrado en cosechar en nuestro sector, nuestra cerca, y que no nos hemos preocupado de poder proyectarnos más allá. Y eso muchas veces pasa en nuestras vidas. Vivimos rodeando, o sea, solamente viviendo en torno a nuestros problemas, a nuestra vida, y no vemos que el proceso de Dios nos va a llevar a poder caminar en bendición, amados. No sé si ustedes, hay una adoración que es muy antigua que decía cansado del camino, ¿cierto? ¿La conocen o no? ¿Sí? No es tan antigua, pero es más o menos antigua. ¿O es antigua? Ya es antigua. Había una exhortación que decía, no podemos vivir eternamente cansados, amados. Porque si imagínense que nosotros nos presentamos delante de nuestro Padre y todos los fines de semana venimos cansados del camino. No, o sea, no podemos vivir en un eterno cansancio, no podemos vivir en una eterna condición de esclavitud, amados. Si el Padre nos ha llamado es porque nos quiere sacar de ese proceso. Y muchas veces nos hemos encerrado en nosotros mismos, y al ver que nosotros hemos sido bendecidos, ahí termina el proceso de Dios. Pero hay mucho más. El Padre siempre nos ha llamado a poder ser de bendición para generaciones, amados. Y yo sé que cuando a alguien se le predica un mensaje de hablar de generaciones, es como demasiado inalcanzable, pero créanme que existen generaciones detrás suyo. Créanme que existen grandes pueblos de parte del Señor que debe reunirse en su convocatoria. Entonces no podemos vivir eternamente pensando tan solamente en nuestras necesidades. ¿Tenemos todas necesidades? Amén, ¿cierto? ¿Tenemos todos problemas? Amén, es una realidad. Pero no podemos vivir constantemente presentando el problema delante de Dios y no saber de que el Padre nos quiere sacar de esa condición. Amén. Porque cuando el eterno Dios sacó a Israel desde Egipto y lo hizo caminar por el desierto y lo llevó a la tierra prometida, lo llevó con una condición de libertad, ¿cierto? Y de poder posicionarte para poder alcanzar las bendiciones que Él ha dado y poder alcanzar el cumplimiento de la palabra que le entregó a Abraham de ser de bendición para todas las naciones. ¿Para quién debemos ser bendición? Dígalo fuerte con convicción. ¿Para quién debemos ser bendición? Para todas las naciones. A Dios le interesan las generaciones. Cuando uno comienza a estudiar la palabra, se da cuenta de la genealogía, ¿cierto? Y en realidad, el que me diga que me gusta leer la genealogía, no le creo. ¿No? Porque de repente, es verdad, dice
y fue tal fulano, hijo de Mengano, y vivió 654 años, y a los 40, ¿cierto? Y a veces son eternas, creo que en Número o en Deuteronomio hay como capítulo y capítulo que hablan de generaciones, pero no hay ninguna palabra en la Escritura que sea puesta al azar. Eso téngalo por convicción. No hay ninguna palabra que Dios en su voluntad haya querido poner en su palabra, en su Biblia, que haya sido por tan solamente completar páginas, sino que hay un diseño. ¿Y por qué le son de tan importancia las generaciones? ¿Cuál es el propósito de las generaciones? Vamos a ver la primera descripción de la genealogía. Vámonos a Génesis capítulo 5. En Génesis capítulo 5, del versículo 1, habla de los descendientes de Adán, ¿cierto? Y bueno, y en cada uno de los versículos habla de la edad que tenían cada uno de ellos y de la descendencia del nombre de su hijo. Y dentro de cada una de la descendencia me llamó la atención el versículo 24, 23 y 24, que dice: Enoc vivió 365 años, andando en íntima comunión con Dios, y un día desapareció porque Dios se lo llevó. Dentro de cada una de esas genealogías apareció de repente Enoc. Y esa es como la gran referencia que habla en la palabra de Dios respecto de Enoc. Pero qué gran referencia. ¿Qué es lo que dice? Dice que andando en íntima comunión con Dios. En otras versiones dice que caminó con Él. Entonces Enoc fue alguien que tuvo comunión con Dios. Y Enoc fue la séptima generación de Adán. Hice el ejercicio de contar las generaciones desde Adán, empezar a contar 1, 2, 3, 4, y la séptima generación viene a ser Enoc. Y nosotros sabemos lo que significa el 7, ¿cierto? El 7 es la perfección que viene de parte de Él. Y Enoc vino a marcar una diferencia dentro de las generaciones que venían a través de Adán. En Adán entró el pecado en el hombre, y en Enoc vino a darse el cumplimiento de una plenitud de vida que se manifestó ¿en quién? En Noé. Porque Noé vino a ser la cuarta generación desde Enoc. Está Enoc, 4 generaciones, Noé, y es la 10ª generación de Adán. ¿Y qué quiero decirles con eso? Que hay una perpetuidad de parte de Dios que quiere manifestarse en las generaciones. ¿Cuántas generaciones tenemos representadas acá, en esta casa? ¿Cuántas generaciones cree que tenemos acá? ¿4? Tenemos 4 generaciones, ¿cierto? Entonces, déjenme decirle, amado, que nuestra casa está en un momento espectacular de parte del Señor. Porque si hay 4 generaciones que están buscando de Él, si hay 4 generaciones que le están adorando, si hay 4 generaciones que están en una unidad, en un ejad, en un mismo propósito, estamos en ese punto en el cual se va a manifestar la multiplicación de parte de Dios, la misericordia, la bendición. Porque esa 4ª generación, que también estadísticamente en la empresa viene a ser esa piedra de tope, no es un principio estadístico, sino que es un principio espiritual que se aplica en las empresas familiares y que en la casa de Dios, en nuestra iglesia, Antioquía, Santiago, lo estamos viviendo. Y es por eso que tenemos que disfrutar lo que estamos viviendo y poder proyectarnos y poder saber de que el Padre, si nos está llamando con 4 generaciones, es porque quiere perpetuar su amor, su misericordia, sus bendiciones. Amén. Los veo como tensos hoy día. Mía. ¿Estamos bien, no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos contentos? ¿Sí? Estamos atentos ya. Ustedes no saben los pensamientos que pasan por uno cuando ven algunas caras. Vamos a hacer un video de sanidad interior después. Amén. ¿Estamos bien entonces? El afirmar esto, que tan solamente nuestros legados terminan en nosotros mismos, también es antibíblico. Porque, como les comentaba, desde el Génesis, desde el capítulo 5, siempre el trato ha sido por las generaciones. Amén. Ahí vemos una familia y hay 4 generaciones. Está muy buena esa foto, ¿cierto? Entonces, como les comentaba, en el versículo 24 de Génesis 5 decía: Enoc anduvo siempre con Dios y un día desapareció porque Dios se lo llevó. Existen maldición y bendición en esa 4ª generación. En Éxodo 25 dice: no te inclinarás a ella ni la honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso, que visitó la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. O sea, esa 4ª generación es una generación importante que se relaciona con el legado que debemos llevar. Y también
hay maldición en esa cuarta generación. Perdona, hay bendición. Esa la realidad de maldición, hay bendición. Dice en 2 Reyes 10:30, y el Señor dijo a Jehú, por cuanto has hecho bien, ejecutando lo recto delante de mis ojos, conforme a todo lo que estaba en mi corazón, has hecho a la casa de Acab, tus hijos se sentarán en el trono de Israel hasta la cuarta generación. Entonces vemos que esa cuarta generación dentro del reino de Dios, dentro del mundo espiritual, genera un cambio, genera algo distinto y genera algo que tenemos que poder llevarlo a la práctica, amados, porque en muchas ocasiones hemos sido demasiado místicos con la palabra que Él nos entrega y quizás podemos salir de acá súper, hiper, mega bendecidos, pero no lo manifestamos. Tenemos que soltar esas palabras de bendición. Esta es una foto que publicó Héctor durante la semana en el Facebook. ¿Cuánto pusieron me gusta? No sé si se recuerdan. Pusiste no. Dice en Hechos 18:10, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¿A quién estamos cuidando? Le hago la pregunta. ¿Qué destino tienen tus hijos? ¿Qué propósito de Dios tiene cada uno de ellos? Cuando hace un par de semanas estaba acostando a Clemente, el Espíritu de Dios me hablaba y me hacía esa pregunta. ¿A quién tú estás formando? Y no se trata de que nosotros idolatremos los llamados, ¿no? Pero, ni nada por el estilo, pero tengo la certeza que muchos de nuestros hijos van a ser ministros de Dios, van a ser empresarios, van a tener diseños eternos de parte de Él, y a veces no lo dimensionamos. Miren la persona que está al lado suyo, por ejemplo. Usted no sabe con quién está sentado en este momento. ¿Sí? ¿Tú sabes, Carlos, con quién está sentado? Pero veamos con los ojos del Padre. Porque con los ojos espirituales no sabemos realmente quiénes son la dimensión del llamado de nuestros hijos. A veces nosotros somos demasiado finitos, por decirlo de alguna manera, para pensar, y no vemos que nuestro hijo quizás hay generaciones que están atrás de él. Quizás tu hijo, tu nieto, tu sobrino, si aún no tienes hijos, al ser niños pequeños, tú estás formando la futura iglesia. Entonces tenemos que tomarle esa dimensión, porque alguien que piensa como piensa el mundo no piensa en las generaciones, ¿cierto? Le da lo mismo a las generaciones. ¿Por qué? Porque mientras yo disfrute la vida, la pase bien y haga lo que tenga que hacer, bien por mí. Pero hay generaciones que vienen atrás y hay generaciones que claman para que nosotros, que somos las generaciones anteriores, le podamos ser de bendición. Dentro de esta semana, por ejemplo, se le dio una petición, por decirlo de algún modo, a las células de poder patrocinar a algunos de los niños que van a participar del próximo retiro de Comando Kids. Se pidió una ofrenda de ayuda, porque hay niños que no pueden cancelar esa matrícula. Y ahí vemos una manifestación súper tangible de mi preocupación por las generaciones. ¿Me da lo mismo ese niño que está ahí corriendo? ¿O en ese niño yo veo la previsión de parte de Dios? De igual modo, ¿qué pasa con las personas que nosotros tenemos bajo nuestro cuidado? Para los que tenemos algún MDA, para los que tenemos algún acompañamiento, ¿a quién yo le estoy discipulando? ¿Qué dimensión de parte de Dios existe en esa persona? Entonces nosotros tenemos que proyectar las generaciones y saber de que el Padre tiene una dimensión para cada uno. Somos llamados también a convocar a las generaciones para el retorno del Mesías. En Lucas 1:17 dice, y lo precederá con el espíritu y el poder de Elías para hacer que los padres se reconcilien con sus hijos y para llevar a los desobedientes a obtener la sabiduría de los justos. Así preparará bien al pueblo para recibir al Señor. Somos esa generación igual, similar a la de Juan el Bautista, la que debe preparar el camino. Y esa generación de Juan el Bautista Juan el Bautista tuvo ese llamado de poder reconciliar a los padres con los hijos. Porque lo que el corazón del Padre anhela es que las generaciones puedan caminar juntas, amados.
Porque nosotros renunciamos hace 4 años atrás al solamente pensar de que existía el grupo de jóvenes, el grupo de mujeres, el grupo de matrimonio, no, sino que somos una unidad, somos una familia y caminamos juntos y hacemos que la relación familiar sea el núcleo del caminar de nuestra iglesia, nuestra casa, porque el Padre se preocupa de las generaciones, porque en el corazón de Dios está el cumplimiento de la voluntad de que los hijos con los padres se puedan reconciliar. Necesitamos volver a la mesa también, amados. ¿Y hacia dónde voy con eso? La reconciliación se va a lograr cuando uno conversa con otra persona. Y quizás nosotros estamos sentados acá, podemos adorar a Dios, podemos levantar la mano, pero tenemos otra realidad al llegar a cada uno de nuestros hogares. Y no hay mejor manera que exista esa reconciliación hablando. Por eso es de tanta bendición, por ejemplo, los viernes vivir el Shabbat. ¿Por qué? Porque es una manera obligatoria en la cual nos sentamos en una mesa y conversamos los padres con los hijos, ¿cierto? Nosotros llevamos un tiempo con la práctica y qué fuerte mensaje es para un niño de 7 años que pueda ver cómo el papá pide perdón por haber hecho algo malo durante la semana. Porque eso es necesario, amados. Uno de repente dice, pero yo no me debo mostrar débil, ¿cierto? ¿Por qué yo debo mostrar de que me equivoco? No, pues amados, nosotros tenemos que mostrarnos tal como somos frente a Dios y también tal como somos frente a nuestros hijos. Entonces, esos días de reflexión de parte de él, que hace un par de semanas el pastor Juan Sala nos exhortaba y nos motivaba para poder vivirlo, son instancias en que la familia se debe reconciliar. Porque cada núcleo familiar necesita poder caminar juntos, amados. Necesitamos caminar juntos, necesitamos caminar en esa unidad y necesitamos poder hacernos parte de esta gran familia. Porque ese es el propósito del eterno Dios, el multiplicar la generación y poder reconciliar la generación de los padres con los hijos. Amén. En el Evangelio de Mateo comienza con toda la genealogía para llegar creo que comienza desde dónde, desde Abraham, ¿o no? Busquemos Mateo 1. ¿De dónde? ¿De Abraham? Busquemos Mateo 1. Algunos teólogos plantean de que en Mateo 1 hay todo como un reforzamiento de la genealogía para demostrarle al pueblo judío de que Jesús era del linaje correspondiente, ¿ya? Entonces, vemos como también en Mateo 1 describe todas las generaciones que pasaron para poder llegar hasta la vida de nuestro Señor, de Jesucristo. Y hay un versículo que llama la atención por 2 personajes que también están dentro de la palabra, que es el versículo 5. Dice, Salmón engendró a Rahab Salmón engendró con Rahab a Boz. Boz engendró con Ruth a Obed y Obed a Yesé. Ustedes conocen la historia bíblica de Rahab y de Ruth, ¿no? ¿No? Rahab fue aquella prostituta que ayudó al pueblo de Israel para que ellos pudiesen entrar a la tierra prometida. Para muchos de nosotros, ella no hubiese calificado dentro de nuestros parámetros, ¿cierto? Nosotros la hubiésemos conocido quizá y no la hubiésemos aceptado como tal porque dentro de nuestra estructura religiosa no cumple las condiciones. Pero para el eterno Dios, ella cumplió las condiciones. Y lo mismo pasó con Ruth. ¿Usted conoce la historia de Ruth? Si no la conocen, lea el libro de Ruth. No, de verdad, ahí está la historia. Ruth tampoco hubiese calificado. ¿Por qué? Porque Ruth era una moabita. O sea, era una pagana o era alguien que idolatraba a dioses falsos. Y para los que puedan leer como tarea para la casa el libro de Ruth, es una historia de mucha bendición porque vemos en Noemí el factor Bernabé y en la misión Natanael hecha persona. Si ustedes tienen una duda de qué es lo que es el factor Bernabé y qué es lo que es la misión Natanael, lea el libro de Ruth y fíjese en Noemí. Porque Noemí fue aquella persona usada como vínculo para que Ruth pudiese ser parte del pueblo de Dios. Y vemos que existen generaciones que están en cada uno de nosotros y que no debemos de menospreciar. Ayer cuando buscaba al Señor para poder armar
este mensaje, el Espíritu de Dios me hablaba de que acá existen pastores y ministros de parte de Él que aún no saben la dimensión del llamado que tienen. Y le vuelvo a decir, mira a la persona que está al lado suyo, pero ahora mírela con los ojos del Espíritu, no lo miren con sus ojos. Y se lo digo de parte del Señor, en esa persona quizás pueda haber generaciones que están por manifestarse, quizás puede haber multitud de personas que van a conocer al Dios eterno. Entonces, ¿quiénes somos llamados para poder menospreciar a esas generaciones? ¿Quiénes somos nosotros para poder mirar en menos la dimensión de Dios que cada uno de nosotros tiene en Él? Entonces, cuando Dios nos habla del legado, cuando Dios nos habla de las generaciones, cuando Dios nos habla de poder mirarnos con los ojos del Espíritu, nos está llevando a que podamos proyectarnos mucho más allá. Porque ¿cuándo va a venir la multiplicación? Cuando las 4 generaciones que estamos representados acá comencemos a adorar en unidad. Amén. Cuando esas 4 generaciones puedan proyectarse, cuando esas 4 generaciones se puedan reconocer, se puedan honrar, puedan ver que la porción de Dios que se manifiesta en cada uno de nosotros, vamos a poder comenzar a disfrutar de la multiplicación. Porque existe una cuenta regresiva, pastora, ¿cierto? Existe una cuenta regresiva de acá a septiembre del próximo año. ¿Es así? Es así. Y esa cuenta regresiva nos va a llevar a salir de este lugar. Y salir de bendición, amado, así que no tenga miedo, no tenga temor. Vamos a salir en bendición y vamos a salir para multiplicarnos. Entonces, ¿cuántos saldremos de acá? Yo tengo la convicción de parte de Él que seremos mucho más de lo que estamos hoy en día reunidos. Que será tal la multiplicación que va a venir de parte de Dios que nos veremos obligados a salir de acá porque ya este lugar se nos hizo chico. Y se nos hará tan chico que la necesidad de parte de Dios de poder salir va a ser porque esas 4 generaciones caminan juntas. Amén. Entonces el Espíritu de Dios la semana pasada nos hablaba respecto del pueblo, ¿cierto? De que somos un pueblo, de que tenemos una identidad, de que tenemos un llamado. Y hoy día el Espíritu del Señor nos está hablando del legado de ese llamado, de la intención, del propósito del llamado del eterno Dios y de no menospreciarnos los unos a los otros. Tenemos que renunciar a mirar según los ojos de la carne. Tenemos que renunciar a tener solamente una mirada cortoplacista y pensar de que a la persona que está al lado mío no tiene las generaciones. Porque quizás no vamos a ser nosotros los que vamos a alcanzar a esos miles, pero sí mis hijos o mis nietos. No sé si me estoy dando a entender. Yo he escuchado palabras sobre gente de esta casa que hablaban de multiplicación por miles. Y yo sé que cuando te entrego una palabra profética de ese calibre, suena como algo demasiado inalcanzable. Pero en la voluntad de Dios a lo mejor no es esta generación, sino que son nuestros hijos los que van a ver esa multiplicación de los miles. Porque yo cuestionaría esa voluntad. Pero yo debo caminar según ese legado, caminar según ese mandato, caminar según esa bendición que el Padre nos ha entregado y poder comenzar a potenciarnos y a reconocernos los unos a los otros. Amén. Entonces, ¿cuál es el legado que el Padre nos quiere entregar? Las generaciones, amados. ¿Cuál es el legado que el Padre quiere fundamentar en esta casa, en la casa de Iglesia Antioquía? Es poder multiplicarnos y poder ser de bendición para todas las naciones. Amén. Tenemos que renunciar a la infertilidad espiritual, de no multiplicar hijos, de no multiplicar discípulos. Una pregunta estadística. ¿Cuál fue la última persona que usted le predicó? ¿Cuál fue la última persona que se convirtió por su predicación de vida? Nosotros creemos que la predicación que más habla son nuestros hechos. ¿Cuál fue la última vez que usted tuvo un tiempo de cuidado para otra persona? Por eso es que nosotros amamos tanto el modelo del MDA, ¿cierto? Porque nos llevó a disfrutar la bendición del discipulado. Por mucho tiempo quizás vivimos encerrados en nosotros mismos y no nos dimos cuenta de que hay gente a la cual discipular, gente a la cual amar, gente a la cual cuidar. Entonces, la multiplicación de las generaciones nos está llevando a poder salir de esas 4 paredes religiosas y poder proyectarnos mucho más allá. En Isaías 44, 1, 3 dice: escúchame ahora, Jacob, tú Israel, eres mi siervo, yo te escogí. Yo soy el Señor, tu hacedor, el que te formó desde el vientre y el que siempre te ayudará. Y yo te digo que no temas, tú eres mi siervo Jacob, tú eres Jesurún, a quien yo escogí.
y voy a derramar agua sobre el desierto y ríos sobre la tierra seca. Y también voy a derramar mi espíritu sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. ¿Dónde se termina la bendición? No en nosotros. Se proyecta a las generaciones. Amén. En Isaías 54 dice, así ha dicho el Señor, regocíjate, mujer estéril, tú que no dabas a luz. Eleva tu canto y da voces de júbilo, tú que nunca estuviste de parto. Más hijos tendrá la desamparada que la casada. Extiende el sitio de tu tienda, alarga las cortinas de tus aposentos. No te midas, extiende las cuerdas y refuerza la estaca, porque vas a extenderte a la derecha y a la izquierda. Y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Yo, el Señor, enseñaré a todos tus hijos, y la paz se verá multiplicada. No saldrá victoriosa ninguna arma que se forje contra ti, y tú condenarás a toda lengua que en el juicio se levante contra ti. Esta es la herencia de los siervos, su salvación viene de mí, yo, el Señor, lo he dicho. El Padre nos está llevando a poder extender nuestro sitio, a poder salir de esa comodidad que por mucho tiempo hemos vivido y poder comenzar a multiplicar y a que las generaciones sean de bendición para muchos más. Amén. Tenemos que de verdad, amados, tenemos que renunciar a esa infertilidad espiritual que por mucho tiempo hemos tenido. A veces nos hemos centrado demasiado en nosotros mismos. Hemos recibido bendición. ¿Cuánto hemos sido sanados por Él? ¿Cuánto hemos sido bendecidos de manera milagrosa? Acá hay gente que es portadora de milagros. No podemos estar más llenos de bendición, sino que tenemos que soltarla, tenemos que manifestarla. El Padre está hablando de manera clara de poder extender nuestra tienda. Cuando Dios nos habló del diseño del discipulado y de la célula, habló que la célula era para mucho más que juntarnos nosotros durante una vez a la semana, sino que para multiplicarse. La responsabilidad de la célula, amado, es que se puedan multiplicar y que puedan alcanzar a gente que no le conoce. A gente que no le conoce. Esta casa está preparada para recibir a gente que no conoce al Señor. Esta casa está preparada y está lista para que a través de sus células se pueda comenzar a multiplicar, para que podamos ver que hay muchísima gente que necesita de Dios. Hay tanta gente afuera que no tiene rumbo de vida, que necesita dirección y que tenemos que llevarlo a la célula porque, déjeme decirle parte del Señor, para la gente que quizás tiene más años acá. Si nosotros pensamos que la célula es una versión 2.0 de la casa de iglesia, estamos equivocados. Porque el fin último no es nosotros mismos. El fin último no es que nosotros la pasemos muy bien, que eso es así, la podemos pasar bien, compartir, hacer amistad, pero no ese es el fin. El fin es que otros que no conozcan se acerquen a ese lugar de refugio, ese lugar de amor. Tenemos que salir y alcanzar a las generaciones, amados. Es una necesidad que el Señor nos está colocando a cada uno de nosotros. Debemos renunciar, como decía, a esa infertilidad. En Isaías 60, versículo 1 al 4 dice, levántate, resplandece, tu luz ha llegado, ya la gloria del Señor brilla sobre ti. La tierra está cubierta de tinieblas y una densa oscuridad envuelve las naciones, pero sobre ti brilla el Señor como la aurora, sobre ti se puede contemplar su gloria. Tu luz guiará los pasos de las naciones, los reyes se guiarán por el resplandor de tu aurora. Levanta la vista, levantemos la vista, vamos. Hay los tratamientos de psicología para las depresiones se tratan de que uno pueda sacar la vista de sí mismo. No sé si ustedes saben eso, pero el tratamiento más efectivo para cuando alguien está en depresión es que salga de verse a sí mismo y pueda ver hacia los demás. Y la palabra de Dios acá es súper clara. Levanta la vista y mira a tu alrededor. Todos estos se han reunido, han acudido a ti. Tus hijos vienen de muy lejos, tus hijas son llevadas en brazos. Hay multitud de generaciones esperando por nuestra manifestación, amados. Estamos viviendo un muy lindo periodo. Nos alegramos mucho y felicitamos a Víctor, a Katy, a Carlos, a Daniela, a Paul también, con Nicole, que ellos contaban, nos mandaban ciertos los WhatsApp en la semana que estaban recibiendo, que van a recibir sus casas. ¿Y eso nos alegra o no nos alegra? Un aplauso por eso. Nuestras familias están siendo bendecidas. Amén. Nuestros pastores en estos momentos están viajando rumbo a Brasil a recibir instrucción de parte del eterno Dios. Si alguno de ustedes lo echa de menos porque están en el avión viajando a Brasil por una conquista y una porción de parte de Él. Amén. Nosotros tenemos reuniones familiares todos los miércoles, tenemos un discipulado uno a uno.
Estamos viviendo las convocatorias del Eterno. O sea, posicionémonos, esa es nuestra realidad hoy en día. Tenemos muchísima bendición. Amén. Y tenemos desafíos muy grandes para el próximo año, el 2017, o para este año 5777, que nosotros también estamos viviendo. Tenemos muchísimos desafíos de parte de Él, pero el legado tenemos que poder multiplicarnos. La convicción que tenía del Espíritu cuando estábamos en la adoración es que hay un torrente de agua que está en lo alto y que está siendo derramado para bendición para la casa, amado. Cuando Evelyn empezaba a entonar el canto de las aguas, el Espíritu de Dios me llevaba a la convicción de que existe un torrente que está retenido y que comenzó a fluir ya. Y son aguas cristalinas, y son aguas de bendición, y son aguas de sanidad, y son aguas que nos vienen a dar esa vida eterna. La palabra dice, el que tenga sed, venga y beba, ¿cierto? Y esas aguas son las que tenemos que traer, pero no por nosotros, sino que por las generaciones. Porque cuando tú adoras, tienes que adorar por las generaciones también. Cuando tú vas a buscar provisión, tienes que buscar provisión para las generaciones. Cuando tú estás ofrendando, ofrenda por las generaciones. Ofrenda por aquellos que hoy no conocen al Señor. Tienes que vivir por ellos. Tus pasos están siendo analizados y seguidos al milímetro, amado. Nuestros pasos están siendo observados. Y no tan solamente por Dios, sino que también por las generaciones. Estamos modelando familias y tenemos que asumirlo. Seamos o no seamos padres, se lo digo, este es un mensaje para todos. Algunos pueden decir, no, que yo no tengo hijos aún, pero los que son jóvenes más grandes, los jóvenes más chicos, los ven a ellos como referentes. Muchas veces los jóvenes, o mejor dicho, los niños adolescentes, ven más como referentes en cierta edad a sus padres mayores que a sus papás. Es algo verdadero. Entonces, estamos modelando cada día. Más concreto, hay niños que están observando cómo tú adoras a Dios. Hay niños que se dan cuenta de la disposición que tú tienes cuando se te da una instrucción, de la disposición que tú tienes cuando alguien viene a saludarte. Hay generaciones que están esperando tu manifestación. Entonces, ¿en qué nos quedaremos? ¿Nos quedaremos en nosotros mismos? ¿Dejaremos esa bendición retenida? ¿Dejaremos que ese torrente de ríos de agua viva que está en lo alto esperando manifestarse quede en nosotros? ¿O dejaremos que la bendición fluya? Y esa bendición va a estar de la mano de dificultades, amado. Déjeme decirle que, y lo vuelvo a repetir, lo dije hace un par de semanas, el pueblo de Israel, cuando estaba en el desierto, ¿qué es lo que tenía como alimento? El maná, ¿cierto? Y la nube la acompañaba, la columna de fuego, ¿cierto? Entró a la tierra prometida y el maná cesó. Y la columna también paró. Y en la tierra prometida quiere decir que hay que tomar la espada y comenzar a batallar. Entonces, amados, si alguno de ustedes tiene la convicción hoy en día de que esta palabra no es para él, para usted, porque está con problemas, déjeme decirle de parte del Señor, que tome su espada y comience a batallar y a luchar contra sus gigantes. Pero hágalo por las generaciones, bendito Hijo de Dios. No lo hagamos por nosotros mismos. De verdad le digo, hay generaciones detrás de ustedes. Lo que leíamos en el pasaje de Mateo, imagínense si el camino de Ruth hubiese sido otro. Obviamente el Padre en su voluntad, igual el Mesías hubiese venido, si no vamos a cuestionar eso. Pero qué tan clave y fundamental fue la vida de Noemí en ese momento. Porque a través de Ruth habían millones. Y es una realidad, pues. A través de la vida de Noemí fueron alcanzados miles. Entonces, hay miles que están manifestados acá en este lugar. Quizás no por nosotros, sino que por lo que han de venir. Así que la invitación de parte de Dios en el día de hoy es que podamos vivir ese legado. Amén. Pongámonos en pie.